Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En 2026, la OMS ya trata la soledad como una amenaza global. Su Comisión sobre Conexión Social para combatir lo que llaman una epidemia global presenta algunas cifras escalofriantes. Por ejemplo, el impacto de la soledad en la salud es equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Es más peligroso para la longevidad que la obesidad o el sedentarismo. Se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo sufre de soledad. Esto no es solo un problema de países ricos. De hecho, las tasas son a veces más altas en países de ingresos bajos y medios. La soledad implica riesgos físicos reales, pues aumenta en un 29% el riesgo de enfermedades cardíacas y en un 32% el riesgo de sufrir un derrame cerebral. En adultos mayores se eleva un 50% el riesgo de demencia. Aunque solemos asociar la soledad con la vejez, la OMS advierte que entre el 17 y el 21% de los adolescentes y adultos jóvenes se sienten solos, exacerbado por el exceso de interacciones digitales que son superficiales y no generan conexión real. Estas cifras son una oportunidad para precisar dos conceptos que en ocasiones se confunden. Se trata de la soledad crónica, el aislamiento doloroso y la solitud, la soledad elegida y productiva. Hannah Arendt distinguía entre soledad desolada y solitud. Ella decía que en la solitud estoy conmigo misma, soy dos en una, mientras que en la soledad desolada estoy sola incluso entre la multitud porque he perdido el contacto conmigo misma. A veces pensamos que estar solas es un fallo del sistema, una derrota social, pero filósofos como Pascal nos advertían que el verdadero peligro no es estar solas, sino no saber estarlo. Este filósofo, que vivió hace más de 400 años, dijo: todas las desgracias del ser humano derivan de una sola cosa, su incapacidad de permanecer tranquilamente en una habitación a solas. Su frase suena muy real en momentos en los que las redes sociales nos distraen de nosotras mismas. En este programa de Días de Radio queremos aproximarnos a la soledad en un momento en que los algoritmos nos prometen compañía 24/7 y las cifras de la OMS alertan de algo profundo que no estamos viendo. Empezamos con una nota de Marian Rojas en la que nos explica que la soledad no es solo un sentimiento, es una condición que transforma nuestro cerebro. Estudios recientes revelan que el aislamiento puede inflamar zonas clave de la mente, alterar la memoria, incrementar el cortisol y en algunos casos prolongados aumentar el riesgo de ansiedad y depresión. Escuchemos. Estar rodeado de gente en una reunión y sentirse completamente solo es más común de lo que imaginas. También puede ocurrir al desplazarte por redes sociales, viendo la vida perfecta de los demás y sentir que eres el único que no encaja. Si esto te resulta familiar, quiero que sepas algo importante. La soledad no es un defecto ni una señal de debilidad. Es un sistema de alarma de tu cerebro diseñado para protegerte. El problema es que, en la actualidad, ese mismo sistema puede atraparnos en ciclos de aislamiento que dañan tanto la mente como el cuerpo. Y hoy quiero mostrarte qué sucede en tu cerebro cuando esto ocurre y cómo empezar a romper ese círculo. Cuando hablamos de soledad, muchas personas piensan en estar sin compañía, pero en realidad lo más importante no es tanto la situación externa, sino cómo la percibe nuestro cerebro. Se puede estar físicamente solo y sentirse en paz, y también se puede estar rodeado de personas y experimentar una profunda sensación de vacío. Por eso es fundamental distinguir entre estar solo y sentirse solo. La soledad es una experiencia emocional que surge cuando nuestro cerebro detecta una desconexión entre lo que necesitamos en nuestras relaciones y lo que realmente tenemos. Es decir, cuando sentimos que falta una conexión auténtica, significativa, que nos dé seguridad. Desde el punto de vista evolutivo, este mecanismo tiene mucho sentido. Durante miles de años, vivir aislados significaba peligro. No tener a nadie con quien cazar, protegerse o compartir recursos reducía drásticamente las posibilidades de supervivencia. Nuestro cerebro, para asegurar la continuidad de la especie, desarrolló un sistema de alarma que se activa cuando percibe aislamiento. Ese sistema no es consciente, sino automático. Se llama neurocepción. La capacidad de nuestro cerebro de evaluar de manera inconsciente si estamos seguros o en riesgo. Cuando la neurocepción interpreta que estamos desconectados o en peligro social, enciende una señal de alarma, la soledad. Esa incomodidad emocional no es un castigo, es un aviso. Nos dice, busca a los demás, conecta, vuelve al grupo.
Igual que el hambre nos recuerda que necesitamos alimentarnos, la soledad nos recuerda que necesitamos vínculos. El problema surge porque en el mundo actual esa señal ya no cumple siempre su función protectora. Podemos sentirnos solos, aunque vivamos en una ciudad llena de gente, aunque trabajemos en equipo o aunque tengamos cientos de contactos en redes sociales. El cerebro no entiende de likes ni de cantidad de interacciones superficiales. Lo que busca es calidad, conexión real, presencia, mirada, contacto humano. Y aquí es donde la alarma puede volverse en contra. Si esa sensación de soledad se prolonga en el tiempo, el cerebro empieza a percibir el aislamiento como un peligro constante. Ya no es un aviso pasajero, sino un estado crónico. En ese punto, lo que era un sistema diseñado para protegernos puede comenzar a deteriorar nuestra salud mental y física. Cuando la soledad se prolonga, el cerebro comienza a funcionar de manera distinta. No es solo que nos sintamos más tristes o desmotivados, es que los circuitos cerebrales encargados de regular nuestras emociones, nuestra memoria y nuestra capacidad de conectar con los demás empiezan a alterarse. Uno de los primeros cambios ocurre en la amígdala, una pequeña estructura situada en el sistema límbico que actúa como alarma interna. La amígdala se encarga de detectar amenazas y de ponernos en estado de alerta. Cuando el cerebro percibe aislamiento, esta alarma se enciende con más frecuencia, como si estuviéramos en peligro constante. Eso nos hace más hipervigilantes. Interpretamos gestos neutros como rechazo, silencios como críticas, y empezamos a ver amenazas donde no las hay. Al mismo tiempo, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos ayuda a pensar con claridad, tomar decisiones y regular nuestras emociones. Es decir, cuando más necesitamos calma y claridad para gestionar la soledad, nuestro cerebro nos ofrece lo contrario. Más impulsividad, más dificultad para ver la situación con perspectiva. Hay otra región muy interesante, la corteza cingulada anterior. Esta zona procesa el dolor físico, pero también el dolor social. En distintos estudios de neuroimagen se ha observado que cuando una persona revive una experiencia de rechazo o aislamiento, se activan exactamente las mismas áreas que se encienden cuando sufrimos una lesión física. En otras palabras, para el cerebro, la soledad duele igual que una herida. No es una metáfora, es un hecho biológico. Y lo más sorprendente es que este dolor social no solo afecta a tu mente, también empieza a dejar huellas en tu cuerpo. En un momento te voy a contar qué ocurre físicamente cuando la soledad se vuelve crónica. Este conjunto de cambios genera lo que los investigadores llaman el círculo de la soledad. Cuanto más aislado me siento, más activa está mi amígdala, más me cuesta interpretar las señales sociales de forma adecuada y más tiendo a retirarme de los demás. Y cuanto más me retiro, más se refuerza la sensación de soledad. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo y que puede volverse muy difícil de romper sin ayuda o sin estrategias concretas. Además, la soledad prolongada afecta a funciones básicas del cerebro como la memoria, la atención y la motivación. Muchas personas describen esta experiencia como una especie de niebla mental, dificultad para concentrarse, para organizar pensamientos, para recordar con claridad. Y esto no es casualidad. El cerebro, al estar en modo defensa, destina más recursos a detectar amenazas y menos a funciones cognitivas superiores. Y si quieres seguir profundizando en cómo las emociones transforman tu cerebro, te dejo aquí arriba un video donde hablo de esto. Estoy segura de que te dará herramientas muy útiles para comprender aún mejor este proceso. Cuando la soledad se convierte en un estado prolongado, su impacto no se limita al cerebro. Poco a poco empieza a afectar al resto del organismo. Lo que comenzó como una alarma protectora se transforma en un estado de estrés continuo que desgasta tanto la mente como el cuerpo. Una de las primeras consecuencias es la inflamación. Numerosos estudios han mostrado que las personas que experimentan soledad crónica presentan niveles más elevados de marcadores inflamatorios en sangre. Esta inflamación silenciosa está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Otro efecto importante es la alteración del sistema inmunológico. El aislamiento prolongado reduce la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse de virus y bacterias. Esto significa que quienes se sienten solos tienden a enfermar con más frecuencia y tardan más en recuperarse. A la vez, paradójicamente, el organismo se vuelve más reactivo ante amenazas percibidas, lo que genera una respuesta exagerada a estímulos que en realidad no representan un peligro real. El sueño también se ve afectado. Cuando el cerebro está en estado de hipervigilancia social, cuesta mucho más relajarse y alcanzar fases profundas de descanso.
Muchas personas solitarias describen noches de insomnio, despertares frecuentes o una sensación de no haber descansado aunque hayan dormido varias horas. Y sabemos que un sueño deficiente aumenta la irritabilidad, la falta de concentración y la tendencia a interpretar las interacciones sociales de forma negativa, reforzando aún más el círculo de la soledad. En el terreno emocional, la soledad crónica aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. Al sentirse desconectada, la persona empieza a interpretar la vida desde un prisma de amenaza y carencia. Esa visión pesimista no es solo psicológica, está directamente vinculada con los cambios que la soledad produce en el cerebro. La sensación de vacío, de no ser comprendido o de no tener a quién acudir puede convertirse en un peso difícil de manejar. A largo plazo se ha observado que la soledad persistente está relacionada con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. El cerebro, al no recibir estímulos sociales, pierde una de sus formas más potentes de ejercitarse. Hablar, escuchar, compartir experiencias, debatir, todas estas interacciones mantienen activas funciones esenciales como la memoria, la atención y la flexibilidad mental. Sin ellas, el cerebro se vuelve más vulnerable al desgaste. Por todo esto, es fundamental comprender que la soledad no es un asunto menor. No se trata de aguantar ni de acostumbrarse. Es una condición que, si se cronifica, afecta a nuestra biología, a nuestra salud mental y física y a nuestra capacidad de vivir plenamente. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto: la forma en que usamos la tecnología. Puede ser un puente que nos acerque a los demás o una trampa que nos haga sentir todavía más solos. En un momento te voy a mostrar cómo el cerebro distingue entre ambas. Piensa en cuántas de tus interacciones pasan ahora por una pantalla. Hablamos, reaccionamos, compartimos, pero el cerebro distingue muy bien entre un contacto digital y una presencia real. Pero el cerebro no procesa igual una conversación cara a cara que un intercambio digital. Lo que sabemos gracias a la investigación es que el uso pasivo de la tecnología, como desplazarse sin rumbo por redes sociales o consumir contenido sin interacción, está relacionado con un aumento de la sensación de aislamiento. No es casualidad, el cerebro compara, se siente excluido y acaba reforzando la idea de que los demás están conectados y yo no. En cambio, el uso activo e intencional, enviar un mensaje auténtico, tener una videollamada significativa, planear un encuentro, puede generar un impacto distinto. El cerebro responde a la reciprocidad, a la comunicación donde hay ida y vuelta. Pero incluso aquí hay un límite. Ninguna pantalla puede sustituir lo que ocurre en la presencia física, donde intervienen el contacto visual, los gestos, la voz, el ritmo de la interacción. Son estímulos que activan circuitos neuronales profundos que las redes sociales, por sí solas, no consiguen reproducir. Por eso, más que demonizar la tecnología, necesitamos aprender a usar lo digital como un puente hacia lo real. Si lo empleamos para acercarnos, para organizar encuentros o mantener vínculos, puede ser positivo. Si lo convertimos en un refugio o una excusa para no salir de nuestra burbuja, termina alimentando la soledad. En otras palabras, no se trata de cuántas horas pasamos conectados, sino de qué tipo de conexión buscamos. El cerebro sabe diferenciarlo y responde en consecuencia. Llegados a este punto, es normal que muchos se pregunten: ¿y ahora qué puedo hacer yo con todo esto? Porque una cosa es entender cómo la soledad afecta al cerebro y otra muy distinta es encontrar la manera de salir de ese círculo. La buena noticia es que no se trata de dar grandes saltos, sino de empezar con gestos pequeños, sencillos, que poco a poco van reconfigurando nuestra mente. Uno de los primeros recursos que la ciencia nos ofrece son las llamadas conexiones débiles. Esos encuentros breves, aparentemente insignificantes, que sin embargo le recuerdan al cerebro que seguimos formando parte de un entorno social. Un saludo al vecino, una breve charla con el barista de la cafetería, un comentario amable a un compañero. Puede parecer algo mínimo, pero estas interacciones generan un efecto positivo real. Activan circuitos de conexión y reducen la sensación de aislamiento. También podemos apoyarnos en las rutinas compartidas. El cerebro encuentra seguridad en la repetición y en la previsibilidad. Cuando asistimos con frecuencia al mismo lugar, un parque, una clase, un espacio comunitario, aumentamos las probabilidades de que los vínculos surjan de manera orgánica, sin la presión de forzar nada. Con el tiempo, la familiaridad crea un terreno fértil para que aparezcan nuevas relaciones. Y cuando sentimos que estamos listos para avanzar, resulta muy útil buscar actividades estructuradas en torno a intereses comunes. Un grupo de lectura, un taller de cocina, un voluntariado o un deporte en equipo. En estos contextos, la atención no está puesta en cómo me ven los demás, sino en la actividad compartida, lo que facilita que la interacción social fluya con más naturalidad. Algo que quiero destacar es la importancia del diálogo interno.
Cuando atravesamos soledad, tendemos a interpretar de manera negativa las actitudes de los demás. No me contestó porque no le importo. Si hablo, me voy a equivocar. Reconocer que esas interpretaciones son fruto de un cerebro en modo amenaza y no un reflejo de la realidad es esencial para poder dar pasos sin tanto miedo. Y recuerda, lo que protege al cerebro de la soledad no es la cantidad de amistades, sino la calidad de los vínculos. Estudios muestran que basta con unas pocas relaciones auténticas y de apoyo para producir un efecto protector. A veces 3, 5, 7 personas significativas son más que suficientes. Aunque el término Ministerio de la Soledad suena a ficción, es una realidad institucional en varios países para convertir lo que la OMS ya califica como una emergencia de salud pública. Reino Unido fue el primer país en crear una oficina específica en 2018 que se ocupa de los asuntos de la soledad. Actualmente, el gobierno considera la implementación de un impuesto a la soledad para empresas con altos niveles de trabajo que no fomenten la socialización de sus empleados. Japón creó su ministerio en 2021 tras un aumento alarmante de suicidios durante la pandemia de COVID-19. En la siguiente nota de Nipponízate nos acercamos a la realidad de las muertes en soledad en Japón. ¿Has pensado alguna vez en todas aquellas personas que quizás porque siempre han sido solitarias, quizás por tragedias que han pasado o por cualquier otra razón, llegan al final de sus vidas y no tienen a nadie, ni siquiera un amigo, un familiar o una pareja? Kodakushi es el término japonés que se refiere a la persona que fallece completamente sola, generalmente en su hogar, por una enfermedad repentina o por cualquier otra causa. Se refiere a la específica situación en la que una persona fallece sin poder pedir ayuda a nadie, ya sea porque su enfermedad se agrava o porque pasa algo. Otros términos incluyen koritsushi o tokitsushi, que son términos oficiales. Kodakushi significa literalmente muerte solitaria, y es un término bastante arraigado que, como vamos a ver, ha tenido bastantes apariciones en la historia, incluso con significados algo diferentes en Japón. Además, que es un concepto que en Occidente, si bien sí que hay casos de personas que fallecen solas en sus casas, evidentemente pues no asignamos un término, es decir, que es una palabra que no existe. ¿Y esto por qué es? Según especialistas, el comienzo de este término fue a finales de la era Meiji, es decir, en la era en la que Japón se abrió al mundo. En esta era, Japón siempre trató de mantener la esencia japonesa, pero introdujo un montón de medidas y de cambios sociales y económicos que eran parte del mundo occidental. Uno de los grandes cambios sociales que hubo fue el cambio de familia. Se cambió de un modelo de familia extendida, que básicamente significa que todas las ramas de una misma familia, abuelos, tíos abuelos, primos segundos, conviven en un mismo espacio, es decir, en casas grandes, que habréis visto seguramente en muchos animes o lo que sea, que bueno, pues que son casas enormes que agrupan a familias enteras. Pues ese modelo cambió a un modelo de familia nuclear, es decir, un modelo de familia mucho más reducida entre pues lo que conocemos básicamente como unos progenitores, padre y una madre normalmente, y unos hijos, y ya está. Esto, sumado al aumento de la esperanza de vida por los avances médicos, pues generó casos en los que abuelos y abuelas fallecían porque se quedaban solos en sus casas y no había nadie que pudiera cuidarles. Es decir, pasamos de una época en la que toda la familia convivía junta a una época en la que los abuelos pasan más tiempo solos que nunca y que además pues sus hijos están trabajando todo el tiempo posible. Además, al principio no había ni siquiera redes, así que muchas de estas personas no eran capaces de contactar a nadie que les ayudase en una situación de emergencia. Y si bien en esta época el término no existía, en la posguerra se comenzó a utilizar a partir de campañas del Shakyo, que básicamente es el Consejo de Bienestar Social, que en los años 60 comenzó a hacer campañas para ayudar a personas, pero no específicamente en estos casos, sino simplemente personas que por diferentes razones no podían salir de la cama. Sin embargo, desde el año 1995, diferentes medios comenzaron a utilizar este término para las personas que habían muerto. En específico, un gran suceso trágico que ocurrió durante esa época, que fue el terremoto de Anshin Awaji. Esto, sumado a la recesión de la economía japonesa a finales de los años 90, puso el foco sobre un problema que había existido durante muchísimos años, pero que en ese momento se estaba acrecentando cada vez más por la crisis. Y es que tenemos que entender que si a esta crisis le sumamos que el punto focal del estilo de vida japonés es el trabajo, pues es normal que sucedieran muchísimos de estos casos, ¿no? En el año 2007, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar lanzó una campaña para ayudar para que nadie muriese en soledad. El proyecto se llamó Prevención Cero Muertes en Soledad y agrupó más de 170 millones de yenes de presupuesto y afectó a más de 78 municipios. Pero los resultados dan que los esfuerzos a nivel nacional fueron bastante pasivos. En el año 2021, Japón se convirtió en el segundo país del mundo en nombrar a un ministro para combatir la soledad y el aislamiento, tras Reino Unido. Y en el año 2024 entró en vigor la ley de promoción de medidas para combatir el aislamiento y la soledad. Pero pese a todos estos esfuerzos, ¿cuál es la realidad? Pues según las encuestas que realizó la policía en el año 2024, de los 200.000 cuerpos que se habían encontrado en diferentes causas, más de un 31%, es decir, unos 78.000 cuerpos,
eran parte de personas que habían muerto completamente en soledad. Además, hay que tener en cuenta que según el Instituto de Estadística, la proporción de hogares unipersonales en Japón ha ido aumentando año tras año. Por supuesto, hay que tener en cuenta otro tipo de casos, ¿no? Como por ejemplo el caso de una anciana que tiene un cuidador y este cuidador no puede asistirla pues por muchísimos motivos y esta anciana fallece en soledad. Hay que sumarle fallecimientos en otros lugares aparte de los hogares y por supuesto el suicidio. Según las encuestas, más del 70% de las personas que habían sido encontrados en esta situación eran mayores de 70 años de edad, por lo que es una situación que efectivamente afecta principalmente a la tercera edad, es decir, a los ancianos. Recordemos que Japón es un país envejecido, es decir, que tiene una tasa de natalidad muy baja y una tasa de vejez muy alta. De igual manera, todavía no existe un consenso sobre qué considerar un caso de kotokushi o no. El tiempo hasta que se ha encontrado el cuerpo, en qué situaciones se ha dado el fallecimiento, todavía está por determinar. En los casos más propensos se establecieron las siguientes características. Personas mayores, que pueden ser solteras o viudas, con muy mala comunicación con su familia y con sus amigos, y que normalmente suelen tener muchas deudas que pagar. Actualmente, ya que es un tema que se tiene cada vez más en consideración, se han hecho diferentes acciones para combatirlo, como por ejemplo la creación de asociaciones de personas mayores, o casos más paradigmáticos, como por ejemplo vendedores de leche o periódicos, que a la hora de acudir a estas casas, pues tienen mucho más ojo a la hora de vigilar el estado de las personas. Incluso se han creado programas de prevención del alcoholismo e incluso redes electrónicas que avisan a través de un botón para que esa persona pueda dar la alarma a su institución local. Hay que tener en cuenta que también hay problemas que se derivan de estas situaciones, como por ejemplo, en el momento de establecer la hora del fallecimiento o cuando una agencia inmobiliaria se ve obligada a notificar esto a las personas interesadas en comprar un apartamento si es que se ha dado un caso. En el caso de las personas que literalmente no tienen a nadie que diga o las reconozca, el método de entierro también varía. El kotokushi no es solo un problema de Japón, ya que se han dado casos en muchísimos países del mundo. En Corea del Sur, por ejemplo, también la tasa es bastante alta, pero en el caso de Japón se ha convertido en un problema a gran escala, derivado de una crisis económica, demográfica y en muchos casos cultural. La casa de Asterión de Jorge Luis Borges es una joya que redefine la soledad del monstruo. Es un relato breve sobre la espera, la identidad y el aislamiento en un laberinto infinito. Asterión vive en una casa de puertas abiertas, que es paradójicamente una prisión infinita. Su soledad es tan profunda que ha fracturado su percepción del mundo. Aquí el cuento. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. Algunas veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor, y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca.
A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las paredes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no recuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. «¿Lo creerás, Ariadna?», dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. A veces la soledad suena como una nota sostenida en el vacío. Otras es el eco de una multitud en la que nadie conoce nuestro nombre. Vamos a recorrer 2 paisajes sonoros que van desde el aislamiento de las grandes ciudades hasta la paz de la solitud filosófica. Empezamos con Metamorfosis 1 de Philip Glass. Basada en la obra de Kafka, esta pieza utiliza la repetición para evocar una soledad circular, casi como el laberinto de Asterión que mencionamos antes. Es hipnótica y algo inquietante. Gymnopédie número 1 de Erik Satie es una pieza que no intenta llenar el vacío, sino que nos invita a habitarlo. Satie compuso estas notas como quien camina solo por un jardín en penumbra. Es la música de la solitud, ese estado donde la soledad deja de ser una carencia para convertirse en un refugio de libertad. Escuchemos este diálogo silencioso del alma consigo misma. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.